versículo número 1 y capítulo número 2 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Aleluya. Diga conmigo: Dios es bueno. Dios es bueno. Maravilloso. A veces nosotros desconocemos el legado que Cristo nos dejó y estamos persiguiendo la herencia que Él nos dejó. Y es bueno que nosotros reconozcamos la herencia que Cristo nos ha dejado. Es bueno, tremendo. Pero nunca una herencia ocupará el lugar de un legado. Nunca. Te lo voy a volver a repetir. Nunca una herencia ocupará el lugar de un legado. La herencia puede dañar a alguien. El legado lo puede preservar. Lo voy a volver a repetir. La herencia que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos finalmente los puede dañar. Pero el legado que nosotros le dejamos a nuestros hijos los va a preservar, los va a cuidar y los va a proteger. Y yo creo, amados hermanos, que por muchos años hemos estado disfrutando solamente de la herencia que hemos recibido en Cristo. Y nos hemos olvidado que más importante que la herencia que Cristo nos dejó está el legado que Él nos dejó. Y el legado que Cristo nos dejó va por encima de la herencia que Él nos dejó. Y hoy nosotros vamos a hablar de herencia y vamos a hablar de legado. Y quiero hablarles bajo el tema sentados en autoridad. Amén. Sentados en autoridad. Gloria a Dios. Y el capítulo 1 de la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, en el verso 21 dice, vamos a leer el verso 20. Esta fuerza operó en Cristo. ¿Cuál fuerza? La fuerza del Espíritu Santo. Por eso fue que antes de Cristo ascender al cielo, antes de Cristo morir, antes de Cristo ir a la cruz, reunió a sus muchachos que les estaba dejando un legado y les dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, a ustedes no les conviene que yo me quede con ustedes, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, rogaré al Padre para que le envíe otro consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu de poder, el Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Ese Espíritu que operó en Cristo y que le resucitó de los muertos es el mismo Espíritu que hoy opera en la iglesia del Señor. ¿Cuántos son iglesias del Señor? Amén. Gloria a Dios. Ese mismo Espíritu es el que opera en ti, es el que opera en mí. Y esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. ¿A dónde el Espíritu Santo sentó a Cristo? A la diestra. A la diestra del Padre. Y es importante que usted entienda que la diestra significa autoridad, que la diestra significa poder, que la diestra significa dominio, que la diestra significa gobierno. Él lo sentó en autoridad, Él lo sentó en poder, Él lo sentó en dominio, Él lo sentó en gobierno. El Espíritu lo sentó a la diestra del Padre. Sobre todo principado y autoridad.
¿Qué le dio? Poder, autoridad, dominio y gobierno. ¿Sobre quién? Sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, por todos los siglos de los siglos jamás. Y sometió todas las cosas debajo de ¿qué? Sometió todas las cosas. Diga conmigo, todas las cosas. Todas las cosas. ¿Y todas las cosas son qué? Todas. Ahí no dejó nada exclusivo. O sea, todo está inclusivo, todo está incluido. No hay nada que no esté bajo la autoridad ¿de quién? De Jesús, de Cristo, del que recibió poder, dominio, autoridad y gobierno. Todo está debajo de sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a qué? A la iglesia. Yo le decía en mensajes anteriores que ya Cristo no es la peña de Oreb que está brotando. Yo le decía a usted que ya Cristo no es el maná escondido. Yo le decía que ya Cristo no es esa agua viva. Que ahora Cristo es la iglesia. Y usted y yo tenemos que entender el significado de esto. Que Cristo es la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. ¿En qué? En todo. Todo lo llena en todo. Efesios capítulo 2, versos del 4 al 10. Pero Dios, diga conmigo, pero Dios. Pero Dios. Oiga, es que esos peros de la Biblia son importantes. Porque nos van a arrojar una revelación que tú y yo necesitamos entender, que tú y yo necesitamos conocer. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Juan dice que no es que nosotros le amamos a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero. No sabíamos amar y Él nos enseñó a amar. Gloria a Dios. Nosotros no sabíamos nada. Lo que sabemos lo hemos aprendido de Él. Aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En lugares celestiales. ¿Con quién? Con el que fue sentado A la diestra. a la diestra, con el que recibió poder, con el que recibió autoridad, con el que recibió dominio, con el que recibió gobierno. Con ese el Espíritu Santo nos sentó. Amén. Usted y yo estamos sentados juntamente con Cristo a la diestra del Padre. Y eso no es una herencia, eso es un legado. Eso es un legado.
Diga conmigo, eso es un legado. Un legado. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Diga conmigo, por la fe, La fe. me veo sentado Me veo sentado en lugares celestiales en lugares celestiales con Cristo. con Cristo. Por eso es que una mente natural no puede concebir las cosas que son espirituales. Porque si usted se mira, usted dice, pero es que yo estoy en la tierra. Eso tiene que ser cuando yo me muera, cuando yo salga de este planeta. Pero eso no es para cuando tú te mueras. Porque no dice nos hará sentar. Dice que nos hizo y eso no es presente. Dice que en Cristo nos hizo sentar. O sea que estamos sentados en poder, en autoridad, en dominio y en gobierno. Me parece escuchar a Dios cuando le dijo a Adán: enseñoréate de todo lo creado, gobiérnalo, subjúgalo, subyúgalo, toma dominio sobre todo, gobierna. Lo que perdimos en Cristo, Dios nos lo ha devuelto. Amén. Lo que perdimos, Él nos los ha devuelto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. O sea, esto no es un asunto de lo mucho que hemos trabajado, de lo mucho que hemos ayudado para que un capital se levante y yo lo pueda recibir en herencia. Porque tú y yo no hicimos nada. Por eso la herencia de Cristo es una cosa y el legado de Cristo es otra. Dile al que está a tu lado, es mejor el legado que la herencia. No por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviéramos en ellas. O sea, usted y yo no podemos estar andando en las obras de la carne. Amén. Tenemos que estar andando en las obras del Espíritu, en las obras que ya Dios preparó para que nosotros andemos sobre ellas. Como le dije, mi tema en esta mañana es sentado en autoridad. Es muy probable que las circunstancias adversas nos hagan a veces experimentar temores, experimentar inquietudes, experimentar incertidumbres. Sin embargo, estamos llamados a seguir caminando en fidelidad a Dios, en buenas obras. Diga conmigo, en buenas obras. Si algo nosotros tenemos que entender es lo que la palabra del Señor ha revelado acerca de Cristo y del legado que Él quería dejarnos a nosotros como hermanos y el Padre como hijos que somos. Y es que Él quería dejarnos a nosotros un legado de autoridad, un legado de poder, un legado de dominio y un legado de gobierno. Y en el Salmo 110, verso 1, el salmista decía: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bien importante que nosotros entendamos la posición que ocupamos en Cristo. Bien importante que nosotros entendamos, amados hermanos, que el reino de las tinieblas, no importa de la forma en que opere, tiene que obedecer al reino de Dios.
No existe tal cosa como que el reino de las tinieblas está en contienda con el reino de Dios, porque nunca podrá un reino débil dominar a uno más fuerte. Lo voy a volver a repetir. Nunca podrá un reino más débil dominar a uno más fuerte. Y una persona más débil nunca provocará a una persona más fuerte. Por tanto, usted y yo tenemos que entender que la lucha y la batalla no es contra Dios, que la lucha y la batalla no es contra el reino de Dios, que la lucha y la batalla es la que usted y yo permitimos que se desarrolle y se desate en nuestra mente cuando usted y yo no entendemos que Dios nos ha dejado un legado de gobierno, un legado de autoridad, de dominio y de poder. Por tanto, en esta mañana yo quiero que usted abra los ojos de su entendimiento para que usted pueda entender que no importa que las circunstancias que muchas veces nos rodean, que pueden hacer que nosotros estemos en incertidumbres, en ansiedad, que nosotros de alguna manera experimentemos cosas que nos puedan mover, tenemos que seguir caminando bajo la autoridad, el poder, el dominio y el gobierno que Cristo nos ha legado. Nos anima la esperanza de que nuestro amado Padre cumplió y cumplirá aquello que nos ha prometido, y que es en el presente en el cual usted y yo tenemos que comenzar a disfrutar el legado de Dios. Las bendiciones ya las disfrutamos, que son la herencia, pero el legado tenemos que empezar a disfrutarlo, y tenemos que empezar a caminar con ese legado, y tenemos que empezar a caminar en autoridad, en poder, en dominio y en gobierno, porque muchas veces somos expertos expresando la bendición de Dios, comunicando la bendición de Dios. Pero cuando llega el momento de nosotros hablarle con autoridad a la adversidad, a la tormenta, a los fuertes vientos, a las olas gigantescas que se levantan contra nosotros, no entendemos, no comprendemos cómo podemos utilizar esa autoridad que ha sido legada por el Señor Jesucristo en nosotros. Amén. Y oramos y reprendemos la enfermedad, y hablamos y hacemos tantas cosas para que la bendición de Dios nos siga, y buscamos la forma de que la bendición de Dios esté con nosotros, y buscamos todos aquellos versos bíblicos que nos pueden ayudar a entender que somos herederos de toda bendición. Y conocemos los beneficios de la herencia, y conocemos la bendición de la herencia. Pero cuando nos damos a la tarea de nosotros empezar a conocer el legado que Dios nos ha dejado, tenemos que entender que en ese legado, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, no importa de la forma en que se levanten contra nosotros, tienen que responder a nuestra autoridad. Tienen que responder a nuestra autoridad. Cuando nosotros hablamos a veces de dónde está el enemigo, y decimos y llegamos a la conclusión de que nuestro enemigo está debajo de nuestros pies, y lo pisamos y decimos está debajo de nuestros pies, muchas veces son expresiones de cliché que utilizamos sin saber realmente lo que estamos hablando. Aleluya. Y el siervo de Dios, el Hijo de Dios, que conocemos más a Dios por el poder que Él tiene que por el amor como Padre que nos ha brindado. Porque cuando le buscamos como Dios de poder para que Él resuelva ¿qué? Todos nuestros problemas. Porque Él es rico en tantas cosas y le buscamos para que nos dé.
Y le buscamos para que Él vaya completando en nuestra vida aquellas cosas que faltan y supla las necesidades biológicas y naturales que nosotros tenemos. Pero no lo hemos conocido con el Padre amoroso como el Padre clemente. Porque un Padre amoroso, responsable, no le da a los hijos nada malo, sino que todo lo que le da a los hijos es que bueno. Y muchas veces esos padres buenos, ¿qué hacen? Le niegan aquellas cosas a los hijos que le pueden dañar. Y si nosotros miramos solamente a Dios con el poder de que nos pueda dar solamente el día que Dios no nos da, pensamos que ya Él no se preocupa por nosotros. Y nosotros tenemos que entender el legado que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Que Él ha puesto toda autoridad del reino de las tinieblas bajo los pies de Cristo. Y si nosotros estamos sentados juntamente con Cristo, todo el poder de las tinieblas, todo el poder del mundo espiritual está por debajo de donde tú y yo estamos sentados. No sé si estás entendiendo. Amén, amén. Que quiero comunicarte en esta mañana. Pero tenemos que entender el legado que Dios nos ha dado. Y tenemos que comprender el poder con el cual Dios nos ha revestido. Por eso usted y yo tenemos que utilizar el poder con el cual el Espíritu Santo de Dios nos ha investido. No fue en balde que el Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, le dijo a aquellos más de 500 personas: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, que ahí el legado de Dios se hizo una realidad al tercer día de la ascensión del Señor Jesucristo, cuando estaban ellos en Jerusalén, en el aposento alto. Dice la palabra que de repente vino un gran estruendo y un viento recio que llenó toda la casa, y el Espíritu Santo en forma de llama se asentó en cada uno de los que estaban allí reunidos, y todos comenzaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. Allí recibieron el poder del cual el apóstol Pablo habla en este capítulo 1 y capítulo 2 de la carta a los Efesios. Por tanto, tú y yo tenemos que entender que nuestro tránsito terrenal por este planeta amerita que tengamos fe. No podemos caminar por este planeta, no podemos transitar por un mundo que convulsa, no podemos transitar por un mundo que no nos ofrece seguridad alguna, sino que hay destrucción, y la destrucción llega de manera repentina. No podemos transitar por aquí, que no podemos ver las cosas que son del Espíritu con ojos naturales. No podemos comprender aquellos misterios que están en la palabra del Señor, porque para poder entenderlos necesitamos entenderlos a través de la fe en Cristo Jesús. Por eso usted y yo no podemos darnos el lujo de caminar por un terreno que está completamente minado sin tener la fe. Porque es la fe la que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y cuando caminamos por un terreno que está completamente minado, si no tenemos la experiencia, si no tenemos la capacidad, si no tenemos el expertise, si no tenemos la preparación de poder saber identificar dónde pueden estar las posibles minas, con mucha probabilidad nos pararemos encima de una de ellas y explotaremos.
y seremos desmenuzados. Yo no sé cuántos nos hemos parado ya en algunas minas de este camino que está minado. Yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido la experiencia de haber reventado. Yo creo que muchos de nosotros tenemos la experiencia de haber explotado, de habernos parado en una mina. Pero gracias a Dios por su misericordia, gracias a Dios por su amor, gracias a Dios porque Él tiene cuidado de nosotros, que Él no ha permitido que esa detonación haya hecho algo mayor en nuestra vida, haya hecho un estrago mayor en tu casa, haya hecho un estrago mayor en tu familia. Pero hoy he venido a decirte que para poder seguir caminando sobre este terreno, sobre este camino que está minado, que está lleno de peligro, la Biblia dice que el hombre de Dios camina por caminos que está lleno de ladrones, y que si no estamos pendientes de por dónde estamos caminando, los ladrones nos saldrán al paso, nos herirán, asaltarán nuestra vida y de alguna manera buscarán hasta matarnos. La Biblia nos enseña en Juan capítulo 10, verso 10, que el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Él no viene a hacerte la vida fácil. Él no viene a traerte a ti una torta de vainilla. Él no viene donde ti a decirte: hoy vengo a invitarte para que juntos adoremos al Señor. Él está contrario a Dios, contrario a la voluntad de Dios. Él no tiene nada bueno que ofrecerte, Él no tiene nada bueno que darte. Por tanto, para poder librarnos de este camino que está minado, de este terreno que está minado, tenemos que aprender a caminar, a transitar con fe. Amén. Si algo usted y yo no podemos darnos el lujo de perder, es la fe. Tenemos que aprender a caminar por fe. Aun cuando no veamos la materialización de las promesas divinas, debemos seguir caminando firmes. Porque si algo busca el enemigo es hacernos dudar, porque no estamos viendo que se cumpla lo que Él nos ha prometido, porque no estamos viendo materializarse aquellas promesas que el Señor nos ha dado. Pero aun cuando no se cumpla lo que en algún momento dado Él te ha prometido, tú y yo tenemos que seguir confiando, porque si Él hoy no lo ha realizado, si hoy Él no le ha dado cumplimiento a una palabra del Señor, a una promesa que nos ha hecho, tú y yo tenemos que entender que Él no retarda sus promesas, ni las tiene tampoco por tardanza. Es que tú y yo muchas veces nos desesperamos, es que tú y yo muchas veces entramos en ansiedad y esperamos que Él la responda ahora, pero no necesariamente es hoy, puede ser mañana, no necesariamente es este mes, puede ser el mes que viene, no necesariamente es este año, puede que sea el próximo año, pero la palabra del Señor nos dice que sigamos esperando en el Señor, porque mientras esperamos en el Señor recibiremos respuesta si no hemos desmayado. Por tanto, tú y yo tenemos que comenzar a movernos en autoridad. Dile al que está a tu lado: tenemos que movernos en autoridad. Entonces es posible caminar hacia la victoria con la ayuda del Señor. Dile al que está a tu lado: podemos caminar hacia la victoria con la ayuda de Él. Él nunca dijo que nos iba a dejar solo en este proceso. Él nunca nos dijo que nos iba a dejar caminando en este mundo solo, sin dirección. Él nunca dijo que enfrentaríamos gigantes y problemas solos. Siempre los gigantes que vienen a nuestra vida, que vienen con alaridos, que vienen con amenazas, nos hacen pensar que como son más grandes que nosotros, estamos solos y en desventaja y no podremos vencer. Pero qué maravilloso es que Dios siempre nos da la victoria cuando nosotros pensamos que estamos en desventaja. Porque es que precisamente Dios hace que nosotros enfrentemos situaciones muy difíciles en nuestra vida,
que consideremos injusto lo que vamos a enfrentar, para luego darnos cuenta de que no era tal cosa como injusto lo que íbamos a enfrentar, porque detrás de nosotros siempre está Él como poderoso gigante, porque detrás de nosotros está Él para no dejarnos enfrentar el gigante solo, sino que Él estará y seguirá estando dispuesto a enfrentar cualquier situación juntamente con nosotros. Tenemos que entender que el legado que nos ha dejado ha sido un legado de poder, un legado de dominio, un legado de autoridad y un legado de gobierno. Por eso usted y yo tenemos que entender que no hay autoridad en el reino de las tinieblas que pueda estar por encima de ti. Lo voy a volver a repetir. No hay autoridad en el reino de las tinieblas que pueda estar por encima de ti, por encima de la iglesia del Señor. Porque si estamos sentados juntamente con Cristo en poder, en autoridad, en dominio y en gobierno, y Dios puso todo lo que está en este mundo como autoridad, como gobierno, como dominio, por debajo de sus pies, todo eso también está por debajo de los tuyos. Amén. Dile al que está a tu lado: tengo que entender esto. Tengo que entender esto. Porque muchas veces nosotros estamos lamentándonos por las derrotas que estamos experimentando. Pero las derrotas que experimentamos, las experimentamos sin Cristo. Es que yo le oro para que Él me ayude. Usted no tiene que orar para que Él le ayude en algo que ya Él le ha dado. Él lo posicionó. Él lo posicionó. Señor, dame poder. ¿Qué más poder te voy a dar que el que me dieron a mí? Ahora es pastor. ¿Qué más poder yo te voy a dar que el que me dieron a mí? Amén. O sea, usted tiene que empezar a crear unas imágenes en su mente. Y usted cerrar los ojos y ver como Isaías vio. Dice, en el año en que murió el rey Usías, en el año de la dependencia del brazo fuerte humano, yo vi al Señor sentado, Isaías capítulo 6, yo vi al Señor sentado sobre un trono como alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. La falda de los reyes era tan grande como la autoridad y el dominio que ellos tenían. Si un rey tenía una falda no tan grande, pues eso representaba el dominio de su reino, hacia donde se extendía. Pero Isaías vio al rey que estaba sentado en ese trono, y las faldas llenaban el lugar donde estaban. O sea, nada estaba fuera de su dominio, de su autoridad, de su poder, de su gobierno. Y usted y yo tenemos que crear esa imagen y ver a nuestro Padre sentado sobre ese trono alto y sublime. Y a la derecha, nosotros tenemos que ver a Cristo sentado a la diestra del Padre, también en una posición de autoridad, de poder, de dominio y de gobierno. Y tenemos acá entre nosotros imaginarnos la conversación cuando Él fue sentado y el Padre mirarlo y decirle: hijo, ¿cómo te fue allá abajo? La encomienda que te di no fue muy sencilla. Te vi sufrir, te vi llorar, te vi derramar gotas de sangre en el Getsemaní. Vi el escarnio que te hicieron, los azotes que te dieron. Te vi llevar aquel pesado madero kilómetros. Te vi como en medio de la burla
seguían abofeteándote, seguían escupiéndote, seguían golpeándote. Te vi en la cruz. Y en la cruz seguí viéndote firme con el objetivo para cumplir el plan. Y luego, lo más doloroso para ti fue que no pude ayudarte cuando me pediste la ayuda en la cruz. Tuve que retirar mi mirada. Y tuve que escucharte decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero qué bueno que no solamente me conociste como Dios, sino que entendiste que yo era un Padre amoroso para ti, e inmediatamente recurriste al llamado del Padre. Porque como Dios, en aquel momento no te podía socorrer. Porque como Dios, en aquel momento tenía que hacer cumplir el propósito por el cual te envié. Y pensamos a veces que Dios, como Dios y como poder, nos falla. Y desarrollamos una ira contra Dios porque nos falló. Y desarrollamos contra Dios una raíz de amargura. Y no le podemos perdonar, porque cuando más lo necesité, allí no estuvo. Por eso es que tenemos que aprender a conocerle no solamente como el Dios de poder, sino como el Padre amoroso que es. Porque inmediatamente cuando Cristo vio que el Dios de poder no podía echar atrás la decisión de que Él muriera, recurrió al Padre de amor y le dijo: Padre mío, ya todo está terminado. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y me parece escuchar entonces a Jesús empezar a narrarle toda la historia de su vida terrenal y empezar a contarle, sí, todos aquellos momentos de angustia, de sufrimiento y de dolor que atravesó en su humanidad. En los momentos en los cuales el Señor llegó a la cruz, Dios llegó a ese momento de la cruz. Me parece decirle al Padre Jesús, en el momento en el cual entendí que la misión tenía que ser cumplida, que tú tenías que quitar tu mirada de mí por cuanto el pecado de toda la humanidad vendría sobre mí. La justicia tuya cayó sobre mí. Y gracias al conocimiento que me has dado, no dejé mi mirada puesta en tu justicia sobre mí, sino que entendí que tu justicia y tu amor convergieron en aquel momento. Y me fortalecí cuando entendí que más que Dios, eres mi Padre. Y es lo que tú y yo tenemos que empezar a entender. Conocer a Dios, pero conocer también al Padre. Y entender que el Padre siempre estará dispuesto a dar su vida por un hijo, a derramar su sangre por un hijo, a hacer lo que haya que hacer por un hijo. Y cuando nosotros podemos ver al Padre de esa manera, entonces podemos entender la razón por la cual el Padre le dijo al Hijo: siéntate ahora a mi diestra. Todos tus enemigos están ahora por estrado de tus pies. ¿Qué puedo hacer por ti? Me parece escuchar a Jesús que le dijo: pues la misión la cumplí.
vencí al diablo, al mundo, el pecado y sobre todo vencí la muerte. Le mostré con pruebas indubitables a más de 500 personas allá abajo que tú me levantaste de los muertos, que estoy vivo. Y esas más de 500 personas les dejé ver mi salida, mi ascenso a tu presencia. ¿Sabes qué? Así como tú me has dado la bendición de poder sentarme a mi diestra, a tu diestra, sentarme en autoridad, en poder, en dominio y en gobierno, yo quiero pedirte que a todos los que mi sacrificio le va a ser eficaz, que a todos ellos los hagamos sentar también aquí a mi lado, para que estén sentados en poder, en autoridad, en dominio y en gobierno. Por tanto, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual usted y yo podamos ser salvos fuera de Jesucristo. Es entonces que, entendiendo esta verdad del poder y de la autoridad, del dominio y del gobierno que hemos recibido como legado de Dios, que con la ayuda del Señor nosotros podemos despejarnos del temor, de las dudas, de las incertidumbres que muchas veces nos impiden hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, que nos detienen, que no nos dejan avanzar, que hacen que nosotros estemos tropezando una y otra vez, que hace que nuestra mente se llene de ideas absurdas, de pensamientos negativos. Con su ayuda nosotros podemos vencer las tentaciones. Con su ayuda nosotros podemos vencer cualquier maquinación de Satanás. Con su ayuda nosotros podemos vencer cualquier lucha que nosotros enfrentemos. Con su ayuda. La Biblia dice que Él nos ha dado la autoridad, el poder, el dominio y el gobierno, para que con la tentación así mismo venga la salida. Cuando nosotros encontramos la vida de Caín, cuando Caín ofrece cualquier tipo de ofrenda al Señor, por eso ofrendar a Dios, eso no es venir a echar 3 pesetas aquí, ni venir a echar un billete de 20, ni un billete de 100. Por eso ofrendar al Señor y diezmar al Señor no es venir a dar el dinero que usted dé, no es dar por dar, es adorar. La ofrenda, el diezmar, es adoración. Y muchos de nosotros tenemos que aprender a adorar cuando ofrendamos. Amén. Y muchos de nosotros tenemos que aprender a adorar cuando diezmamos. Porque cuando no lo hacemos de manera correcta, hay un espíritu que se puede apoderar de nosotros y nos puede dominar. El espíritu que se apoderó de Caín y dominó a Caín. Espíritu de celos, espíritu de contienda, espíritu de ira. Aquel da porque tú le has dado más. Si yo tuviera lo que aquel tiene, yo podría dar. No hay adoración cuando pensamos así. Ahorita nuestro hermano Morales decía, no es la cantidad que demos, es con el corazón que lo hacemos. Y Dios le dice a Caín, ¿por qué ha demudado tu rostro? ¿Usted se cree que Dios no está pendiente de nosotros? ¿Usted se cree que usted y yo estamos fuera de la vista de Él? Estamos a su alcance. Como cuando usted tiene un niño pequeño y usted lo tiene en el patio jugando, ¿usted está qué?
Ian, ¿dónde tú estás? Jan. Estamos preguntando. Asiel, no te veo. ¿Dónde está el nene de abuelo? Si nosotros que somos malos cuidamos bien a nuestros hijos, si nosotros que somos malos estamos pendientes de la seguridad y del bienestar de nuestros hijos, ¿no se ha puesto a pensar que el Padre Celestial es mejor que tú y es mejor que yo? Está pendiente de nosotros. Y él vio como Caín demudó su rostro. Le dijo, ¿por qué demudaste tu rostro? No fue un regaño. Yo pienso que Dios no nos regaña. Yo pienso que Dios nos amonesta. Yo pienso que Dios nos da a nosotros oportunidades para que nosotros reaccionemos con ternura, con amor. Es que a veces nosotros recibimos una educación de parte de nuestros padres que era con vara, con fuete, con gritos y cuanta cosa había. Fue lo que aprendimos y es lo que seguimos dejando de legado, y los hijos nuestros siguen haciendo lo mismo, porque a mi papi me gritaba, a mi papi me daba donde quiera, me hacía pasar vergüenza, y ustedes tienen que aprender porque yo aprendí. No, así no se aprende. Y Dios le dice a Caín, si hicieras el bien, no te será contado. Esto es una cuestión de nosotros decidir hacer el bien o decidir hacer el mal. Y en Cristo nosotros tenemos el poder, la autoridad, el dominio y el gobierno para hacer el bien, no para hacer el mal, para caminar en buenas obras. Y le dice Dios a Caín, el pecado está a la puerta. ¿Dónde está el pecado? Ahí, a la puerta. ¿Ha llegado usted a la casa de alguien y se ha parado a la puerta? Y le han hablado a usted desde adentro, y usted ahí parado a la puerta lo despiden. Y nunca le permitieron entrar. Si nunca le permitieron entrar, ¿dónde usted se quedó? Afuera. Afuera. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Pues se lo explico. El pecado está a la puerta. Si tú lo invitas a que pase, él entra. Pero si tú no lo invitas a que pase, ¿dónde se queda? Ahora, me llama la atención cómo Dios le habla a Caín y le dice, pero aunque el pecado está a la puerta, tú eres el Señor del pecado. Tú eres el Señor del pecado. Tú te vas a enseñorear de Él. Tú tienes la autoridad. Tú tienes el poder. Tú tienes el dominio. Tú tienes el gobierno sobre el pecado. Está a la puerta. Cuando tú quieres que alguien entre a tu casa, tú no lo dejas en la puerta. Tú le dices, ¡ay, qué bueno que llegaste! Dios te bendiga, aunque no lo esperaba. Entra, vente, pasa. Y no lo dejaste afuera. ¿Qué hiciste? Entró. Porque lo invitaste a entrar. Y Dios le dice a Caín, Caín, si tú invitas al pecado a entrar, el pecado va a entrar. Y si tú y yo invitamos el pecado a entrar, el pecado va a entrar.
Nosotros tenemos la autoridad, tenemos el poder, tenemos el dominio, tenemos el gobierno para decirle al diablo: tú te tienes que sujetar a la palabra que ya Dios dijo acerca de ti, del cual yo soy el cuerpo. Porque Él te puso, no yo te puse. Él te puso por estrado de mis pies, por cuanto el Padre te puso por estrado de sus pies. Él me invitó a sentarme juntamente con Él a su lado. ¿Cuántos están sentados al lado de Él? Amén. Está sentado sobre gobierno, sobre poder, sobre autoridad, sobre dominio. Él te sentó ahí para que tú y yo dejemos de estar lamentándonos, para que tú y yo no sepamos qué vamos a hacer. Con su ayuda tú y yo podemos alcanzar los horizontes que nos hemos propuesto en el Señor y alcanzar las metas que Él ha establecido para nosotros. No permitas que el diablo te establezca metas. Te lo voy a volver a repetir. No permitas que el diablo te establezca metas. No tiene nada que darte. Todos los reinos del mundo te daré si postrado me adoraras. O tú piensas que es a ti nada más, o a ti fue el primero que Él te está ofreciendo el mundo y las estrellas. Se lo ofreció al Señor. Todos los reinos, míralos. Obsérvalo. Es como el enemigo te dice: mira, ven acá lo que tú puedes alcanzar si tú haces esto, hasta donde tú puedes llegar. Si tú caminas por aquí, Él no te dice si me obedeces, porque obviamente Él no va a ser tan obvio. Él no va a llegar a ti haciendo manifestaciones gráficas para que tú puedas identificarlo. Él dice que viene como ángel de luz. Él comienza a ponerte una serie de cosas para desenfocarte, para que tú no puedas entender que es una trampa del enemigo, para que tú no puedas entender que es un lazo del cazador, que es una peste destructora la que te está siguiendo. Por eso es que el Salmo 91 lo describe tan majestuosamente a nuestro Dios y a las maquinaciones de Satanás, y el amor del Padre que nos hace entender que tú y yo fuimos sentados en poder, en autoridad, en dominio y en gobierno. Y ese Salmo 91 nos dice a nosotros qué nosotros podemos hacer cuando entendemos que estamos sentados juntamente con Cristo, y que es una cuestión de nosotros tomar decisión. Y con su ayuda nosotros podemos avanzar en el camino de fe con perseverancia, con consistencia. Como dice Pablo, los Filipenses en el capítulo 1, verso 16: y estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que tú estás experimentando lo que yo estoy viviendo, eso va en un proceso ¿de qué? De perfección. Porque el que empezó la obra no la va a dejar empezada, no la va a dejar a mitad. ¿Cuántos han visto que hay un montón de proyectos que se quedaron a mitad? Tal vez no planificaron, porque el Señor Jesucristo dijo: y aquel que va a hacer un edificio, antes de hacer un edificio, no se sienta primeramente y planifica a ver si puede contar con todos los recursos necesarios para poder comenzar y terminar el edificio. No sea que dejándolo a la mitad, alguien pase por el lado y diga: oh, este fulano comenzó esta construcción y no la pudo terminar. Ese no es Dios.
Dios ha planificado. Dile al que está a tu lado, Dios ha planificado. Él planificó tu vida. Él planificó tus días. Él planificó tus meses, tus años. ¿Y sabes qué? Hoy te está diciendo que tú tienes que romper con todo paradigma, que tú tienes que romper con toda oferta que el enemigo te está haciendo, que está queriendo impedir que esa buena obra que Él comenzó en ti la finalice. Y hoy tú tienes que derribar en el nombre de Jesús toda propuesta que el reino de las tinieblas te está haciendo, vestido de luz, para que tú entiendas que el camino final es camino de muerte, que el camino final es camino de perdición, que el camino final no tiene seguridad alguna. Por eso, el secreto de avanzar hacia la victoria es poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Que tú y yo podamos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Tu mirada no puede estar puesta en las circunstancias, sino en las metas que Dios te ha propuesto, no en las que el diablo te ha propuesto. Te quiero decir, y lamentablemente tengo que entrar un poco fuerte en esta expresión, pero las metas que nos alejan de Dios no son producto de tu mente ni de tu imaginación. Son metas del diablo, son metas del reino de las tinieblas. Todo lo que te aleja de Dios, sea trabajo, sea ministerio, sea dinero, sea casa, sea carro, todo lo que nosotros nos ponemos como meta para tener una seguridad, para tener una buena estabilidad económica, si eso nos aleja de Dios, no es una idea tuya, es una idea del diablo. Hay dos reinos, uno es de luz, uno es de tinieblas. Hay dos gobiernos, uno es del príncipe de este mundo y otro es del rey de reyes y señor de señores. Y nunca un príncipe tiene más autoridad que un rey. Por tanto, tú y yo tenemos que entender que tenemos que tener nuestra mirada puesta en la meta que Dios nos ha puesto. Es que las circunstancias, usted no puede entender, pastor, las necesidades por las cuales yo he estado atravesando. Qué bueno que has estado atravesando por necesidades, porque no eres el primero. Bienvenido al barco. Porque es que muchas veces el diablo nos hace pensar y creer: oh, el único que está pasando por esto soy yo, el único que está atravesando por esta situación soy yo. Nadie conoce, nadie entiende. Si pudieran entenderme por lo menos una sola vez, pudieran entenderme. No te entendemos una sola vez, te entendemos cada vez que tú atraviesas por lo mismo que yo atravieso. Lo que pasa es que cuando yo atravieso por donde tú estás atravesando, yo no quito mi mirada del Señor. Y si la cosa se pone más fuerte, si la batalla se pone más recia, más cerca tengo que estar del Señor y más rápido me meto al amparo del abrigo del Altísimo, porque es ahí donde van a caer 1000 a mi diestra y a mí no me van a tocar. Es ahí donde pisaré serpiente. Es ahí donde hollaré al cachorro del león y al dragón. Es ahí donde no le voy a temer a las saetas que vuelen de día, ni a la mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a mí no me van a tocar. Pero te tengo que entender, te tienes que entender tú. Este es el problema de la humanidad, que la humanidad no ha aprendido a entenderse a sí misma, que la humanidad no ha aprendido a comprenderse a sí misma, y que la humanidad sigue pegada al pensamiento natural,
Y el pensamiento natural a las cosas que son espirituales le ocasionan locura. Por eso todo lo que te desvía de una vida entregada a Dios, todo lo que te desvía, todo lo que te separa de Dios, no importa que sea tu esposo o tu esposa, no importa que sean tus hijos y tus nietos, porque yo puedo llegar a un estado de idolatría con mis 3 nietos y verlos a ellos y ponerlos a ellos en el lugar de Dios. Y ese sentimiento lo pone el diablo, no lo pone Dios, ni es, ay, es que yo los amo tanto. Si algo yo he aprendido es que mi esposa en mi vida no es primero que Dios, que mis hijos en mi vida no son primero que Dios. Mi mamá y mi papá nunca fueron primero que Dios. Y anoche compartía con Olga Morales y ella me decía, ay pastor, esto duele. Antes de que su mamá partiera con el Señor, esto duele. Yo le dije, yo sé que duele. Y no solamente sé que duele, sé cuánto duele. Duele mucho. Porque ahora en mayo se cumplen 10 años que la mía se fue. Y todavía me sigue doliendo. Esto no es una cuestión, amados hermanos, de nosotros. Esto es entender dónde están nuestros ojos puestos. Y entender que en medio de toda esta circunstancia, el Señor Jesús es quien nos fortalece con la fe necesaria para que tú y yo podamos vencer. Por eso es que el consejo de Pablo es que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Por eso, cuando lleguen los momentos difíciles para tu vida, cuando lleguen las situaciones difíciles para tu vida, el Señor que te anima a seguir hacia adelante te va a decir, como estuve contigo en los anteriores, estaré contigo en los presentes. Abre tus ojos. Analiza todo lo que parece ser una bendición para tu vida. Y te los enumeré ahorita. Trabajo, negocio, casa, carro, hijos, nietos, esposo, esposa, bienestar social, reconocimiento. Si todo eso te aleja de Dios, no diga que Dios te lo dio. Si todo eso te aleja de Dios, si tu vida espiritual y tu relación con Dios se va diluyendo, no te lo dio Dios. No te lo dio Dios. Es un regalo del diablo y San Pedro no te lo puede bendecir. Que nuestros ojos sean abiertos y que podamos pararnos en la autoridad, en el poder, en el dominio y en el gobierno que hemos recibido como legado de Dios, para que el reino de las tinieblas tenga que obedecer a la voz de un hijo de Dios, porque el hermano mayor nos invitó a sentarnos con Él. Estamos sentados con Cristo en dominio, en poder, en autoridad, en gobierno. Ponte de pie. Amén.